En 2006, la compañía Anglo Gold Ashanti descubre la mina La Colosa en Cajamarca, Tolima. En su momento, la multinacional y varios productores mineros la calificaron como el yacimiento más grande hallado en los últimos 10 años en todo el mundo y que podría generar 800.000 onzas de oro al año. Para los pobladores y las autoridades ambientales del Tolima, la explotación minera en esta zona afecta a la reserva forestal y los acuíferos del departamento. Pero para los empresarios mineros, la situación es otra. Según ellos, el 65% del agua del río Coello es utilizado en los tradicionales cultivos del arroz que se ha establecido en grandes latifundios. El descontento que ha creado la mina de La Colosa se ha reflejado en la política del Tolima. 4 días después de la posesión, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, convocó a una consulta popular para detener las operaciones de la mina. Esta es la primera vez que se aprueba una consulta en una ciudad capital. La consulta se ha ido aplazando por una pelea jurídica sobre la autonomía de los municipios para decidir si hacer o no minería en sus territorios. ¿Será que la locomotora minera debe someterse a consulta popular? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, las consultas están de moda en el Reino Unido, pues en Inglaterra por lo menos, y también en Ibagué, porque esa es una de las consultas que nos tiene a todos en vilo para saber qué va a pasar y además cuál es el precedente que va a sentar realmente esta consulta que va con todos los fierros, a pesar de que el Tribunal de Ibagué todavía no haya decidido lo que tendrá que decidir en algún momento. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Silverio Gómez, economista y director de la revista Mundo Minero, abro comillas. Municipios que no quieran minería deberían renunciar a las regalías, cierro comillas. Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, abro comillas. La consulta popular minera es una forma de hacer que todos los ibaguereños participen en una decisión que muchas veces toman unos pocos, cierro comillas. Osvaldo Ordóñez Carmona, profesor de Geología Económica de la Universidad Nacional sede Medellín, abro comillas. ¿Son el odio, la pasión y el populismo combustibles de las consultas populares ante todo, o debe ser el fundamento técnico el que la valida y la legitima? Cierro comillas. Rodrigo Negrete Montes, abogado ambientalista, abro comillas. Con la consulta popular se logra una articulación entre la democracia representativa y la participativa y es complementaria de otros mecanismos de decisión local. Cierro comillas. Bueno, les agradezco de antemano esta cita. Y yo quería antes de los trinos, porque me están diciendo que tengo que decir los trinos, pero antes de comenzar este tema, yo quería preguntarle el debate. Yo quería que un tricito que aquí el alcalde, que lo tenemos aquí, le agradezco que haya venido hasta acá, nos cuente por qué se metió en este embrollo o no embrollo y cuáles son las razones que hasta hoy mantienen la consulta en vilo. Hay una razón muy clara. La ley 136 de 1994 en su artículo 33 habla con claridad que cuando un proyecto minero o turístico atente contra el agua, contra el medio ambiente, contra las costumbres de una población, el ente territorial, en este caso el administrador, el alcalde, está obligado a hacer una consulta popular. Entonces, en Ibagué ha habido un debate, no de hoy, sino de hace mucho tiempo, sobre el tema de la Colosa, que nos afecta a nosotros directamente. Aunque no queda en Ibagué, pues. Con nuestra cuenca colinda. Nosotros tenemos 3 cuencas en Ibagué: la cuenca del río Coello, la cuenca del río Conveima y la del río Totari. Y nosotros tenemos esa vertiente que es fundamental para nosotros. Entonces, para poder dirimir esa situación, es claro de que tiene que haber una consulta. Nosotros consideramos, y yo hice un compromiso con el comité ambiental para adelantar esa consulta. Ya anteriores gobernantes se habían comprometido a llevar a cabo esa consulta. Desafortunadamente incumplieron. Por la presión de la gente está muy descontenta ha habido por una presión, lo de Piedras. Hay una presión muy importante por parte
de eso, porque es que resulta que ellos tienen que llevar la extracción del material, fuera de que es una explotación a cielo abierto, tienen que llevar el material a un sitio donde puedan hacer las grandes pilas. Eso era Piedras. Las grandes pilas, esa era Piedras, pero resulta que también el otro sitio que ellos escogieron, y es lo que habían estado solicitando, es el Totumo, que es una zona turística, ecoturística de Ibagué. Para aclarar aquí la gente que nos está oyendo, Piedras, municipio, hizo consulta, porque es uno de los primeros, no de los primeros, pero es como el segundo o el tercero que hace ese tipo de consultas, y la ganó. O sea, la ganaron los que no quieren. Sí, por supuesto, con un 98% de votación en favor. Sí, señor. ¿Y usted entonces decide meterse en este berenjenal? Porque nosotros consideramos de que nosotros no estamos interesados de que nuestro desarrollo se base en la megaminería y en la explotación de la minería a cielo abierto. Nosotros consideramos que tenemos otras perspectivas y fundamentalmente para nosotros queremos ordenar nuestro territorio sobre la base del agua, y si lo va a reordenar sobre la base del agua, la minería a cielo abierto acaba con las fuentes hídricas. ¿Qué está pasando en este momento frente, digamos, en el pleito jurídico? Porque usted quería hacerla a principios de este semestre, no la pudo hacer, entre otras porque el tribunal está estudiando todavía la consulta, el tribunal de Ibagué. ¿Hay algún plazo que tenga el tribunal de Ibagué? No necesariamente, no tiene ningún plazo. No tiene en este momento un plazo, están estudiando, pueden tomar. ¿Hasta sécula securorum? No, pero no, ellos deberían de haber ya entrado a solucionarlo. Desafortunadamente, pues han tenido inconvenientes internos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues se filtró en primera instancia algunas discusiones que ellos tuvieron y algunas decisiones que tuvieron, y eso ha traído algunos inconvenientes, pero estoy casi convencido que en menos de nada vamos a tener una respuesta. ¿Usted cree que si se hace esa consulta gana el no a la minería? A la mega minería. Son 130.000 votos. Por primera vez vamos a ir a una consulta importante. Hoy podría uno no hacer la consulta. Voy a explicar por qué. Que en este momento las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional le dan toda la autoridad al Consejo Municipal y al municipio para ordenar su territorio sobre la base de qué es lo que quiere hacer con su suelo. No lo necesitaríamos, pero yo creo que en el caso de nosotros consideramos que sí es importante es que la gente decida cuál es en qué forma quiere ver su desarrollo. Nosotros no estamos de acuerdo con la locomotora minera, en eso disentimos del doctor Santos. En cambio, en materia de paz, estamos 100% identificados con él y lo estamos acompañando 100% en ese proceso de paz. Pero la locomotora minera no la queremos nosotros. Ya hemos visto y tenemos a La Guajira, tenemos a Casanare, tenemos otras muestras muy claras de lo que ha sido la megaminería, y ya tenemos resultados inclusive bastante complejos en algunos ríos nuestros como el río Saldaña, en zonas como Ataco, donde tenemos graves problemas de minería, y eso que no es una megaminería a cielo abierto. Como esta, como la que pretenden hacer en la Colosa. Yo quería darle la palabra aquí a Osvaldo Ordóñez, que es profesor de Geología Económica de la Universidad Nacional de Medellín. ¿Usted qué opina de esta propuesta del alcalde? No, mire, opinar sobre consultas y eso pues es una cuestión que va a estar amparada en la ley o no. Independiente si la ley lo permite o no, a mí no me preocupa mucho las consultas, me preocupa lo que pueda venir después de las consultas. O sea, si Ibagué vota, de acuerdo a una pregunta totalmente sesgada, no a la minería, pues entonces vamos a acabar con ladrilleras, areneras, con las cementeras que hay cerca a la zona de Ibagué y con toda una cantidad de actividades que son parte de la actividad misma económica de no solo de Ibagué, sino de la región y que son necesarias para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, si la consulta se hace, pues bien, no hay ningún problema. Pero el problema mismo es la consulta aparte de la pregunta. Pero ¿sí? la pregunta la tengo aquí, dice, ¿usted está de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio? Sí, esa pregunta ¿Por qué le parece sesgada? No, yo con mucho gusto le llevo al alcalde 50 buses a votar que no. Pues es una pregunta totalmente, digamos, hecha para que uno diga que no. Es lo mismo que yo le pregunto a una mujer, ¿usted quiere tener en su vientre durante 9 meses? Es un ser extraño que modifique su vida, acabe con su mundo, le genere estrías y de pronto colapso en su vida. Pues una mujer va a decir que no.
Pero si le pregunto a usted en el fruto del amor y una programación y un trabajo continuo y una responsabilidad y una vigilancia como padre, puede querer tener un hijo. Seguramente muchas mujeres van a decir que sí. Entonces, obviamente con una pregunta de esa, yo creo que todos en esta mesa votaríamos y la consulta del doctor ganaría totalmente, ¿no? Entonces no le podemos preguntar a la gente, es como las preguntas de Uribe. ¿Usted quiere que hagamos la paz con terroristas, asesinos, psicópatas, destructores? Pues no. Pero muy diferente si queremos hacer la paz y me preguntan a mí con un grupo guerrillero que ha estado 50 años al margen de la ley y por razones sociales y políticas quiere integrarse al país, seguramente voy a votar sí. Entonces, ese es un problema fundamental. Las consultas se pueden hacer y hoy hacemos de eso, mañana consultaremos sobre las represas, sobre las carreteras, sobre los túneles, sobre las torres de energía, sobre las torres de comunicación, sobre instalar un poste, sobre llevar un tubo, sobre hacer un edificio y después vamos a consultar sobre si yo puedo caminar o no por las regiones donde están las personas que no me quieren ver. Entonces, consultar es muy bonito, la democracia es muy bonita, pero hay que tenerle límites en ciertas cosas y las cosas técnicas deben pasar por lo técnico. Y la pregunta por en sí también tiene otra cosa que es una duplicación de las funciones del Estado. En este país ya se castiga a que contaminan los ríos. No hay necesidad de votar por eso. Ahora existen las corporaciones ambientales. Eso es cierto, y la sí. Constitución. Entonces, ¿por qué tengo que preguntar a una persona? ¿Usted quiere un delincuente en su zona? No, porque ya los delincuentes en la Constitución está que es un delincuente. Entonces, el que dañe y contamine suelo, subsuelo y aguas, ya la ley está para juzgarlo. Multas altas. Entonces, botar plata en algo que ya está por ley decidido. Quería darle la palabra aquí, nos vamos a hacer un ping-pong, le voy a dejar aquí a Silverio que haga la puntada final, por lo menos en esta primera ronda. Quería darle la palabra a Rodrigo Negrete. ¿Usted qué opina de lo que se está diciendo aquí? No, María Jimena, muchas gracias. Mira, yo creo que el tema es un tema estructural, es un tema de fondo, es un tema de políticas de Estado encontradas, enfrentadas. Es un tema donde el Estado unitario, representado en el gobierno nacional, sigue imponiendo decisiones sobre la periferia, como ha dicho la Corte, y la periferia son los municipios. Decisiones que se toman en Bogotá por unas agencias creadas rápidamente para evacuar estos procesos, como la Agencia de Infraestructura, la Agencia de Hidrocarburos, la Agencia de Minería, la Agencia de Licencias Ambientales. Están tomando decisiones que se materializan en el territorio, desconociendo la realidad de esos territorios, desconociendo las autoridades locales de esos territorios y los intereses de esas comunidades. Eso es parte de la conflictividad que se está generando en el país. Entonces, en gran medida, esas decisiones gubernamentales están exacerbando el conflicto. Parte del tema ahorita que estamos hablando de la paz, y alguien lo decía, hay que entrar en paz también con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esas decisiones de ese Estado unitario imponiendo decisiones inconsultas, pues está exacerbando esa conflictividad en el territorio. Y el tema minero es uno de esos. Cuando uno identifica ese mapa minero de Colombia con esa cantidad de títulos y esa cantidad de solicitudes, ya de entrada hay un problema. No puede ser que una actividad que, como ha dicho la Corte, es altamente impactante, que efectivamente genera destrucción, contamina suelos, paisajes, aguas superficiales y subterráneas. Incluso es una causa subyacente del conflicto armado en el país, y lo ha dicho la Corte Constitucional. Es un tema de fondo, y lo ha dicho el Tribunal también Administrativo de Antioquia en el caso del Alto Andágueda. No estamos hablando de un tema menor, es un tema muy fuerte, es un tema que además está ordenando el territorio para una actividad sectorial, cambiando patrones de comportamiento, digamos, de uso del suelo y de prácticas tradicionales de las comunidades y de los campesinos. Entonces, es un tema de fondo que requiere también decisiones de fondo. El gobierno insiste en su locomotora minera energética y esas decisiones siguen siendo inconsultas. Entonces, cuando tú tienes unos instrumentos de planeación y de ordenamiento ambiental del territorio, cuando has producto un consenso, has decidido qué hacer en el territorio, cuando tienes planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, producto bien de consensos sociales, de acuerdos municipales, pues por supuesto que es chocante que una decisión particular y concreta para una persona se imponga sobre tu territorio y te cambie lo que tú has decidido sobre el territorio. Entonces, ¿quién tiene que regular los usos del suelo? Pues los municipios. ¿A quién le corresponde la defensa del patrimonio? Al municipio. Dice la Constitución Política que los minerales y el subsuelo, los minerales que están en el subsuelo y el subsuelo son del Estado, pero es que el municipio es el núcleo esencial del Estado. Entonces, ¿por qué es desconocido de esos procesos de decisión? ¿Por qué el Estado para ese efecto solamente es una agencia, la Agencia de Hidrocarburos o la Agencia de Minería? ¿Por qué ANLA? Entonces uno dice, si el núcleo esencial del Estado es el municipio, ¿por qué es desconocido estas decisiones? ¿Dónde se generan esas afectaciones en el municipio? ¿Quiénes son las personas que se tienen que trasladar? Los habitantes del territorio. El gobierno entonces además formula políticas mineras basadas en la confianza inversionista en la seguridad jurídica.
de esos inversionistas. ¿Y qué opinas de lo que dice Osvaldo? Por eso es que parte del tema es ese, ¿dónde está la seguridad jurídica de nuestros campesinos? De lo que cultivan los campesinos, porque ellos tienen que ceder e irse frente a un proyecto que llegue y que efectivamente, y la Corte lo ha dicho claramente, no es un invento nuestro. Y está en los 4 libros de la Contraloría, o sea, está cambiando de manera fuerte los usos del suelo, está generando mucha conflictividad en muchas partes del país, y no solamente la minería ilegal, que por supuesto es terrible, sino la minería legal, por esas decisiones, porque son inconsultas, porque son ilegítimas, porque están desconociendo una vocación real. Y no estamos diciendo que se satanice la minería, pero la minería sí está generando mucho de esta conflictividad por la forma como está concebida por el gobierno nacional y cómo se está desarrollando, donde los mineros, por supuesto, lo que aprovechan es esa coyuntura. Es el gobierno que genera la situación. Silverio. Bueno, yo no creo que el tema de la figura, digámoslo así, de participación comunitaria esté en juego. Todos hablamos de la descentralización y hablamos de que apoyamos el desarrollo regional y que las regiones definan su propio desarrollo. Las consultas populares son absolutamente válidas, eso no está, y creo que eso no está en discusión. Quien le tenga miedo a una consulta, digámoslo, popular está, digámoslo, el problema, está irrespetando el concepto meramente de la democracia. Lo que ocurre es que a mí sí me parece que si hay un sesgo. Por ejemplo, mire María Jimena, A ver. en el Brexit, ¿sabe cuál era la pregunta? La pregunta era, Sí. ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea? Permanecer o salir. Y entonces la gente marcaba permanecer o salir. No es este sesgo, señor alcalde, que realmente sí es, digámoslo, es claro. Por eso a mí me parece que la consulta bajo ese modelo es inútil. Es inútil porque el Código Penal sanciona la contaminación. Y la justicia, yo no soy abogado, pero la justicia claramente, el juez dice, prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. La respuesta es absolutamente obvia. Entonces, yo sí creo en eso. Yo creo que hay que haga la consulta, pero hágala en los términos que, digamos, lo vale. Lo otro es que hay que respetar las vocaciones. Y decir uno que el Tolima no tiene vocación minera, el Tolima toda la vida ha tenido vocación. Ibagué, mire, alcalde, José Celestino Muti llegó a Mariquita, y usted lo sabe porque pues es del Líbano, llegó a Mariquita por el oro, ¿sí? Él no llegó a hacer la investigación de la expedición botánica, llegó Como por nos el han oro. contado todas. Y en Ibagué era socio del Sapo, de la mina del Sapo, Las reales minas del que luego, ahora ya no son de Ibagué, sino de otro municipio de San Luis. Jorge Isaacs, María Jimena, llegó a Ibagué, el autor de la María, atraído por el oro. Entonces él llegó, digámoslo ahí. En el año 1886 se crearon dos escuelas de minas, una en Medellín y otra en Ibagué. La de Medellín funcionó, en Ibagué, digámoslo, no funcionó. Pero el Tolima y Ibagué sí tiene una vocación muy grande desde el punto de vista minero. O sea, más que la de arroz. Histórica. Claro, histórico. Ya no existe eso. En esos términos ya yo no sí es la creo que hay vocación que, pero digámoslo, eso no puede ser un hay que supuesto marcar. para no es Pero la vocación que déjeme tenemos Entonces, yo sí estoy, digámoslo, de acuerdo con la consulta, pero hagámoslo claro, hagámoslo como lo hicieron los británicos. Digamos, ¿usted está de acuerdo con la minería a cielo abierto? ¿Sí o no? Pero decirle uno a la gente y pedirle a un campesino que diga, ¿usted está de acuerdo con la minería tal? Perdón, y yo sí creo que el tema hay que sacar la colosa de ahí. Es el tema, la minería, punto. Pero hoy, mire, hoy salió el estudio de las Naciones Unidas, de la Oficina del Delito y las Drogas de Naciones Unidas, y dijo, en Colombia hay 17 departamentos que tienen minería con minería ilegal, y habló de 78.900 hectáreas. No hay Estado que controle. Y no minería ilegal. ilegal, lo Por dice eso no claramente, controlan ni la los minería, legales ni a los digámoslo, ilegales. No, En y el el departamento 80% del en Chocó y Antioquia. O el sea, departamento del Chocó informe es lo el hemos más leído. afectado. Y en el Chocó no hay ningún título legal, no hay absolutamente nada. ninguna Todo empresa. es, digámoslo, ilegal. Entonces yo sí creo que hay que aquí hacer, digámoslo, la división. Aquí hay unas empresas serias, hay unas empresas que hacen. Yo no creo, o sea, la verdad es que a mí el fundamentalismo ambiental sí me parece extremadamente, digámoslo, peligroso. No el tema ambiental, el fundamentalismo ambiental. Uno pensar que, o sea, Mire, hay una uno en cosa las que grandes ciudades ve gente hablando de la la sostenibilidad, andando en 4x4, que trae contaminan. En el 76 llegaron mineros El Dorado a Ataco. Yo era diputado de la Asamblea. Desde ese momento nos fuimos nosotros a ver qué era lo que habían dejado las Palas Dragas en Segovia,
Una ciudad que tanto oro que ha extraído, qué pobreza, qué miseria, prostitución, delincuencia. Usted se queda aterrado, ¿cuál es la prosperidad de las zonas mineras? No es sino ir al Chocó, ir a Segovia o ir a Marmato para ir a ver la pobreza. Eso es lo que ha generado esta minería que ha habido en Colombia. Con solo haber visto nosotros lo que vimos en Segovia en el año 76, ya haber visto por filmes, no porque no fuimos al Chocó, lo que habían hecho las paladragas en el Chocó, nosotros paramos la paladraga del río Ataco, de Mineros El Dorado, cuando yo fui diputado en 1976. Esa fue una pelea que hicimos nosotros en esa época. Ahora ha cambiado. Es que ahora no es sino ir a ver las cárcavas que han dejado en la campaña cuando acompañé a Petro en el 2010. Tomamos una avioneta en la Drummond, media hora en una avioneta, trasegando hacia Valledupar. Cárcavas y cárcavas y cárcavas. Ahora, miren a ver qué es lo que le han dejado a La Guajira en miseria, en pobreza, en falta de agua, en situaciones como esa. Esa es la culpa de la minería, la pobreza. Ese es el resultado de lo que han dejado. Entonces yo digo una cosa, si nosotros ordenamos el territorio, y a nosotros nos da el artículo 311 de la Constitución, el artículo 13 de la Constitución. La Corte Constitucional ha determinado claramente con la C035, con la reciente 273, y dice y determina claramente que en los municipios son los que tienen que decidir sobre su suelo. Nosotros queremos decidir sobre su suelo. No queremos ser ni La Guajira, ni el Casanare, usted lo que está diciendo ni es lo que ha han pasado cambiado, ahora. o sea, los de la tolimenses de hoy no queremos seguir manteniendo y los jóvenes de ahora no digamos, quieren, están más esa vocación informados, minera histórica saben lo que que es siempre esa ha tenido. vocación. Antes era diferente. Usted ve la explotación. Usted, mire, yo no me como un capaz ni un nicuro del río Magdalena. Está contaminado por mercurio de toda la minería que ha habido. Minería ilegal. La que sea, la legal y la ilegal. Y el cianuro. Pregúntele cuántas veces al acueducto, pregúntele cuántas veces al acueducto de Bucaramanga, pregúntele cuántas veces al acueducto de Bucaramanga no puede bombear y no puede tener agua por contaminación con cianuro de las legales que dicen son las legales. Legal está ya mire y verá, en la zona, pero han venido usando mercurio y están explorando. El mercurio siempre es muy fácil. Claro. Y no, sino mire qué pasó en Cajamarca, Perú, 35.000 hectáreas arruinadas. La laguna donde se bañaba Atahualpa, arruinada. Esa mentira. ¿Cómo que no? Yanacocha. De cianuro en Brasil, en Argentina. Uno tiene unas responsabilidades e irresponsabilidades muy grandes. El señor alcalde aquí no es un ciudadano. Es un representante del Estado colombiano. Y no puede estar aquí hablando de la minería ilegal como la minería. Es como que yo me sentara a hablar de la agricultura en Colombia, los cultivos de coca. Los cultivos de coca llaman cultivos ilícitos. Y yo no puedo estar hablando todo el tiempo de la agricultura en Colombia, de la coca. O sea, la agricultura en Colombia es de muchas formas. Y la minería en Colombia es de dos formas simples, la legal y la ilegal. Y la legal, hay empresas que el doctor no conoce y quería ver para que vea cómo se hace todo con ingeniería y bien hecho, como Mineros S.A., una empresa de origen antioqueño, que todo lo hace muy bonito y que ustedes jamás se dignan, los antimineros, de ir a ver cómo se hacen las cosas bien hechas. Por ejemplo, pero eso no lo contamina la empresa. Con mercurio, señor, ¿no? En el río Nechí deben haber aproximadamente hay 100 retroexcavadoras. ¿Qué está diciendo usted? Lo cierto es que hay estudios, está demostrado que en el río Nechí, y de hecho Mineros lo venía usando mercurio. Muy bien, durante usted la mucho palabra. Tiempo, ¿cierto? Muy bien. Pero lo venía es que usando. Eso no desaparece de un momento a otro. El tema de la contaminación es permanente. Cosas. Cuando se genera una destrucción del ambiente de esa naturaleza, usted lo sabe perfectamente porque es geólogo, son daños irreparables. Eso no va a cambiar. Todo el tema que ha ocurrido en estos ríos de Antioquia, todo el tema, digamos, asociado al suroeste, digamos, al Bajo Cauca antioqueño es terrible, y de hecho en Córdoba, en la Ciénaga de Gayapel, se siente en parte de eso, con el tema del río Cauca y el río San Jorge. Entonces hay una afectación que permanece. Es un cuando dicen fundamentalista, nosotros bien en fundamentalismo del extractivismo, ¿no? O sea, ¿quién habla del fundamentalismo del extractivismo que prioriza justamente el tema de económico por encima de derechos fundamentales? Entonces no solamente somos fundamentalistas nosotros los que defendemos el ambiente y la vida y los territorios, sino las personas que a costa de eso aún persisten en su actividad. ¿Dónde está el equilibrio? O sea, ¿dónde está el Estado también garantizando esos otros derechos? Ahí hay un rompimiento y justamente hacia la parte más débil,
privilegiando, digamos, una locomotora mineroenergética que para mí es muy preocupante. Toda actividad extractiva genera problemas de medio ambiente, eso no está en discusión. Lo que ocurre es que sí es posible minimizar y amortiguar, digámoslo eso. El tema, toda yo lo voy a interrumpir. Genera problemas desde yo lo voy a interrumpir por una cosa, porque es que tenemos tutelas, como el caso de la Drummond en el Cesar, una tutela, la T-154 del año 2013, donde la Corte identificó que a pesar de haber título minero y licencia ambiental, había violación de derechos fundamentales. Y le ordenó al Ministerio de Ambiente que regulara, que expediera la normativa sobre material particulado, siendo mucho más restrictivo, no utilizando el PM10, sino el PM2.5. A estas alturas, desde 2013, el Ministerio no ha expedido ese marco normativo y eso nos sigue afectando. O sea, las micras que sí absorbemos, que nos afectan la salud de ese material particulado, no está regulado en el país, a pesar de que hay un fallo de tutela. O sea, bueno, subvertimos el orden. Drummond sí es un caso distinto. Pero está la Costa Rica. No compare. No, es como comparar Islandia pues con París. Volvemos aquí en Semana en Vivo, por favor. Estamos, a ver, estamos tranquilos. Este tema, caramba, este tema es muy importante y todo, pero levanta toda clase de pasiones. Aquí estaban diciendo una cosa que yo la voy a poner sobre la mesa. Es, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana 1000 municipios deciden hacer lo mismo que usted en Ibagué está haciendo? Apoyamos una cosa, que el cambio climático. Vamos a poder lograr nosotros trabajar para, porque es que este es un tema que hay que mirar hacia dónde es que vamos. Mire, en este momento están reunidos en Ibagué 23 científicos de 23 países, que es la Alianza Mundial por el Suelo, sobre 3 bases fundamentales, porque el suelo es que implica necesariamente el cambio climático, la posibilidad de la biodiversidad y la posibilidad del sustento alimentario que nosotros tenemos. La minería no nos va a alimentar a nosotros, nos está acabando, mientras que en cambio nosotros podemos con el agua generar nuevamente un cambio sustancial en hacia dónde es que tenemos que dirigirnos hacia el futuro. Es una concepción totalmente diferente. ¿Y cómo hacemos con ¿cierto? los cultivos Yo de tuve arroz? que cambiar de venir del Líbano Tolima, del hacha y el machete, ¿no es cierto?, para comenzar a pensar de que no es destruyendo los bosques, de que no es acabando los bosques, de que no es acabando con el suelo, de Alcalde, que no es creando todos estos grandes me complejos parece que muy bien, nosotros vamos a se cambiar. trata de imponer una nueva, o sea, de plantear una nueva manera de, bueno, de desarrollar, ¿no es verdad?, las regiones. Eso me parece que esté más acorde con el cambio climático. Pero, por ejemplo, en el caso del cultivo, que es un cultivo tradicional, tal vez no tan antiguo como la minería, pero el cultivo de arroz, ¿sí?, que es un cultivo que requiere tanta agua. ¿Eso cómo cae dentro de su...? Al mismo tiempo, por eso, hoy tenemos 27.000 hectáreas, de las cuales solamente 9.000 se pueden irrigar, y por eso nosotros, en el caso de nosotros personal, queremos que Ibagué sea una agrópolis, cambiarla sustancialmente y utilizar entonces la horticultura y la fruticultura como una posibilidad clara de que las aguas inclusive de reuso, ahorita queremos que todas las aguas de reuso, 2.200, 2.400 litros por segundo, se conviertan en la posibilidad de que podamos usar por microgoteo, ¿no es cierto?, computarizado, la posibilidad de comenzar a generar una agricultura muy diferente a la que ha venido generando hasta ahora la meseta. Esos son cambios que tiene, y orgánica, eso es otro cambio que tiene que haber. O sea, el cambio no es solamente en la mentalidad de la minería, no solamente es el cambio en la mentalidad, es en cómo vamos a tratar el suelo, cómo vamos a hacer de este país un país diferente al que tenemos ahora. Pero, entonces esa agricultura orgánica cambia sustancialmente. Y cómo utilizamos el agua de buena manera. Costa Rica, yo creo que el tema de Costa Rica es un tema de mercadeo. Sí. Costa Rica es el país del mundo con la mayor cantidad de plaguicidas por hectárea, 51 kilogramos por plaguicida en año. Y prohíbe la minería. Prohíbe la minería. Bueno, y tiene 51 kilómetros. Y defiende los bosques. Colombia tiene 16. Tiene los bosques y los defiende y le vende el oxígeno se le ha al mundo. tomado la minería ilegal. Eso está absolutamente ya certificado, incluso por Naciones Unidas. Pero, alcalde, yo quiero, digamos, plantear lo siguiente. La situación de Ibagué y del Tolima, porque finalmente cuando uno habla del Tolima, tiene que Ibagué representa más o menos el 60-65% de Ibagué. Hay una gran dependencia, ¿sí? La situación es dramática. Cuando uno va y mira, por ejemplo, Ibagué tiene serios problemas de acueducto. Sí. Y el problema no es por la minería, como se ha pretendido, digámoslo decir, es por una acción de ineptitud de su clase dirigente. No, señor. ¿Sabe cuál es el problema del acueducto de Ibagué, sí, doctor?
que desforestaron la cuenca. ¿De qué? ¿Quién lo hizo? La deforestaron la cuenca del río Comemba y hay una gran cárcava. Y hay una gran cárcava. ¿Lo hizo la Y minería? esa gran cárcava. ¿Y quién la hizo? ¿La minería? ¿Y quién hizo la minería? deforestación. Por eso es que ¿Eso lo hizo nosotros, la minería? No lo óigase hizo la bien, minería. ¿Eso lo hizo la minería? nosotros estamos No, la trabajando. pregunta, ¿lo hizo la Perdón, Anglogol? es que el daño contra el Pero suelo, no. contra la naturaleza, No es solamente la eso, deforestación. Alcalde. No. Usted no sabe No se cuántas, alcanza a usted no sabe recoger ni el cuántas, 12% no sabe de los cuántas hectáreas residuos en Ibagué. ha comprado Las Anglo Gold aguas negras Ashanti. van derecho para el 9.000 río hectáreas ha comprado, 9.000 hectáreas en ¿Usted sería Cajamarca. capaz de Ya tomar agua casi del es río dueño de Coello? la gran parte de Abajo. Cajamarca. ¿Quién? No. En Anglo Gold Ashanti. Pero, No, entonces, señor. Entonces, no tiene ni señor, un título. entonces, de Tiene los títulos, pero no ha hecho Tiene, minería, señor. tiene en no Ibagué hay tergiverse la 90 información. títulos mineros, No. de los cuales 40 son de Anglo Gold Ashanti. No, señor. Sí, señor. Entregó Dice todo. que no los tiene, que los La entregó. mayor Que cantidad los, es- que los los muestre entregó. porque hasta ahora Es no nos cosa los para ha la mostrado. construcción. Lo mayor es cosa Entonces, para la el construcción. acueducto de Pero Ibagué, mire, yo quiero decir, el digámoslo, acueducto de algo Ibagué razón, obedece y algo- no se puede algo, utilizar digámoslo, porque una importante gran para cárcava este Yo quiero permite la erosión preguntarle una permanente cosa, y no esa se puede cortar el agua. cárcava, ¿quién la Esa produjo? cárcava la generó la desforestación. Pero Por eso ¿quién taló los ¿Quién la árboles? hizo? las ¿Quién la hizo? propietarios de las tierras. O sea, los agricultores. Sí, Los por- arroceros. muy bien. O sea, Rafael No, Correa allá tiene no hay la arroceros, razón. allá, O sea, Rafael Correa tiene la allá razón. no hay arroceros. Los son- agricultores destruyen bosque. desafortunadamente, Pero mire, el no sabía mal eso, yo el sabía mal eso, manejo, alcalde. Mire, le quiero el mostrar. Para mal sembrar hay que manejo- tumbar bosques. El Silverio. mal manejo que le están Le haciendo quiero y se le mostrar está lo haciendo siguiente. No, a todos. Nosotros hace ahorita por 10 eso vamos a años- comprar. Vamos a completar para comprar 15.000 hectáreas y muy bien. preservar Oye, Silverio, yo permanentemente quiero eso. plantear una cosa, y es la Porque ahí se siguiente, nos van a desde el punto de meter vista la de la minería, porque pobreza eso todo en de- el río Conviema está concesionado. Ya no se van a meter. No, Porque no. ya no hay oro. Si no los dejamos- ¿Cómo que no? Espérate, no hay. Quiero decir lo ¿Cómo que siguiente. no? No hay. ¿Cómo que no? Ahí mataron No hay, yo a la soy geólogo. cacica Yo digo, ¿Cómo allá que no no hay hay. oro? Juana y Bueno, acaban usted el oro. sabe más. Pues mire, el departamento del Tolima, alcalde, en el año 1985 tenía el 4% de la población de Colombia. Hoy tiene el 2.8%. La ciudad de Ibagué, y el Tolima representaba el 3% del Producto Nacional hace 10 años, hoy representa el 3%, hoy representa el 2%. La situación de los migrantes del Tolima, ¿sí? Tolima y Boyacá son los departamentos con mayor migración, ¿sí? El 89% de tienen un los pat- negocios porque- de Ibagué son tiendas y pequeños negocios. Allá no hay industria, no hay nada. El desempleo. Y ahora vamos en a Ibagué es de lo solucionarlo más alto. con El la trabajo colosa. infantil, Pues turismo no tiene. trabajo Vamos a infantil, solucionarlo con el la trabajo colosa. infantil- Ese es el Alcalde, desarrollo por favor. que le Pues queda. dice que tiene El turismo. y no trabajo sé. infantil en Ibagué es el más alto del país. La informalidad está entre los más altos del país. Entonces, hay una situación económica. Mire, hay municipios del departamento del Tolima con índice de analfabetismo del 23%. Alcalde, eso es dramático. ¿Sí me entiende? La Universidad del Tolima está en crisis financiera. El Hospital Federico Lleras está en crisis financiera. La corrupción campea de una manera brutal. Ahí Había pasó. una clase lo de política. Gobierno Pero mire que hay una Nacional. cosa clase importante, política, es una que clase política. Y sí, Gobernador, estamos alcalde, totalmente mire. de acuerdo. Eso es lo Entonces, que estamos yo tratando sí de creo que cambiar hay que atacar la totalmente. pobreza. Y Ya para estamos cambiar hay que- poniendo para cambiar ya hay que estamos vetar una poniendo a la empresa. cárcel a Una los industria. pillos, ya están llegando, ya están llegando a la A cárcel mí los sí me pillos. parece- mire, Hay- Pero lo que alcalde, no podemos ¿cuántos nosotros creer acueductos tiene es que Ibagué? va a ser ¿Cuántos la acueductos minería tiene Ibagué? la que nos va a solucionar. Alcalde, el ¿cuántos problema. acueductos tiene Ibagué? La minería no nos va a Doctora solucionar. ¿Cuántos Gonzalo. acueductos tiene Ibagué? A diferencia. ¿Cuántos acueductos tiene Ibagué? No, porque tiene 32 acueductos 32 comunales. acueductos. ¿Cuánto se desperdicia el agua potable en Ibagué? Más del 40%, alcalde. Es dramático. O sea, Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y si lo cambian, no es vetando la plan de minería. desarrollo Pero bajo el no, modelo la minería de no nos va a vetando la solucionar. minería. Hay un La elemento minería no importante. nos va a solucionar a nosotros Hay el algo muy problema. importante. Voy a poner una orden. Primero usted y después usted. Hay varias cosas importantes. El doctor aquí lo menciona contra el fundamentalismo. Yo los llamo los yihadistas ambientales. Que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, o por lo menos yo. Yo ni amo ni odio la minería. La necesito. Yo ni amo ni odio el aire. Lo necesito. Entonces, como yo necesito la minería, para todo lo que hay aquí es minería, yo como ingeniero y como profesor de una facultad de minas, y el espíritu de la universidad, es formar gente para poder hacerlo eso de la mejor forma posible, con la menor afectación, porque es posible hacerlo. Porque todos los seres humanos, como estamos, necesitamos de todo. Yo quiero ver al doctor Jaramillo y a su pueblo Ibagué, que lo acompaña, esos 120.000 marchantes, cuando voten no a la minería, que les cerremos las fronteras y que no reciban nada, ningún producto derivado a la minería, para ver cuánto tiempo son capaces de subsistir
con su vocación agrícola y turística. Yo no sabía que en Tolima, en Ibagué había turismo, yo no sabía. Hay Yo un no parque sabía. de Turismo hay en orquídeas. Antioquia, turismo en Antioquia, en Santander. Pues uno puede decir que esos pueblos de por allá viven el turismo. Pero Ibagué, yo no sabía que era turístico. Y minería, cerca de Ibagué hay muchísimas. Yo acabo de trabajar en Payandé, en San Luis, y hay por ahí 40 canteras de mármol y de caliza que sacan. Hay minas de hierro, las reales minas del Sapo, fui y las visité. Minería de oro. Y los pobres barequeros les da miedo porque los antimineros los están chocando y los están enfrentando. O sea, el yihadismo ambiental se está tomando muchas de esas regiones para atacar al barequero, al pequeño minero. Pero cuando les lleguen los mineros como los de Buriticá, con todos los del clan Usuga al lado, yo los quiero ver. Cuando expulsen a todas las empresas legales del territorio, cuando lleguen los ilegales, a eso no los toca a nadie. Porque llegan 2.000, 3.000 con fusiles. Caucasia, Pues sí. María Jimena, yo creo que la discusión no es esa, yo creo que es una discusión que realmente no se justifica, o sea, es como decir si el agua es importante y si tú dejas de tomar agua, ¿qué pasa? O sea, realmente no es lo de fondo. Hay unos estudios, mire, Guillermo Rudas en los libros de la Contraloría claramente demostró con cifras oficiales que los municipios más pobres y más violentos del país son los municipios mineros. Y no estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de la minería normal, incluso más violento y más pobre que los coqueros. Y eso nunca lo ha desvirtuado ni el gobierno nacional ni el sector minero, que además nunca se ha prestado al debate. Y yo los felicito a ustedes que den la cara, porque es que ya el sector minero ya no confronta, ya no vienen los debates. Pienso unos elementos importantes, mire, ¿por qué se está generando esta reacción, esta movilización ciudadana? Porque pues la gente está sintiendo el cansancio, el agotamiento de ser desconocido, de ser vulnerado, de sentir que en el sitio de explotación hay contaminación, que en el botadero hay contaminación, y si es minería de oro en las zonas de cola o de relave, también hay contaminación. De ver que las presas se están derrumbando en Brasil y en Argentina, y son miles de organismos los que se mueren y también cientos de personas. ¿Y quién responde por eso? O sea, los títulos mineros son 30 años, prorrogables por 30 años más, y después que sale el minero, ¿qué pasa con esa zona? Y esa destrucción es para siempre. El tema del cultivo, claro, hay una contaminación con agroquímicos, pero esa agua se puede tratar, puede mejorarse. El agua que se contamina en las minas es un tema muy complicado porque se destruye totalmente el entorno. Sabe que las aguas ácidas, mira, hay destrucción total y usted sabe que no se puede restaurar, como decía Uribe, con la capita verde no se restaura lo que quedó debajo. Pero el tema de fondo es, son decisiones en consulta. Mira, el tema del puerto de San Antero es un ejemplo de eso. La gente está reaccionando que se sienten vulneradas. El tema del Valle del Cocora, el tema de la Macarena, son reacciones sociales porque se está sintiendo que utilizan, que se aprovechan, que se enriquecen y no están dejando nada allá. Además están cambiando los patrones de comportamientos sociales de las personas con una destrucción que no permite que a futuro se utilice, digamos, para mayor cosa. Entonces yo creo que hay un tema de fondo donde vamos a llegar a lo que hemos dicho hace años, a un estado de cosas inconstitucional asociado a la minería por la forma como se viene haciendo en el país. Hay cosas muy importantes. A ver. ¿Se altera o no? Usted está diciendo que no, ahorita dijo que Hay no. cosas que se alteran, claro. Toda actividad humana altera, toda. Un relleno sanitario altera, una construcción de una ciudad Pero altera, que dice toda. que el agua se altera destrucción más. es para El agua de una mina legal se trata. De una mina ilegal, no. Y ahí tiene toda la razón. Las minas ilegales no tratan agua. Las minas ilegales, por obligación, lo dice la ley y la Constitución, El si no agua tratan el desaparece, agua usted lo y si sabe. contaminan, Se son va a nivel sancionados y freático, el cerrados. agua desaparece Eso, con la minería a así de cielo simple. abierto. O todas sea, partes. No, No todas las o sea, no, veces, hay sí, unas sí. cosas muy importantes que vamos a establecer cosas. Miremos Entonces, lo las que cosas pasó no con podemos Ladrumo, llegar, podemos sí. llegar a acuerdos. ¿Cuál es el problema? ¿Es la minería o la forma de hacer minería? O las empresas mineras que hay en Colombia, que hay unas que hacen y han hecho bestialidades. Y yo no estoy aquí para defender empresas mineras. Que se equivoquen los amigos de las empresas mineras que lo pueda defender, no, porque muchos de ustedes han hecho barbaridades en este país. ¿Ya? Pero hay empresas que hacen las cosas muy bien. Mineros S.A. es una. Yo llevo a mi estudiante a las minas de Ellos Hermosas. Y hay empresas muy responsables que están en este país que han venido a hacer proyectos mineros muy buenos como AngloGold, que también los conozco muy bien. Pero si vamos a hablar aquí de los bestialidades que ha hecho la otra gente y todo, y que eso no sé qué. AngloGold. AngloGold que tiene Sí, historia de eso. paramilitarismo, Sí. de ejércitos. No, En Ghana, la no, mayor no. destrucción generada por AngloGold Ashanti en África. Entonces, fue considerada por Greenpeace como recientemente como una de las empresas más antiambientales Pues del aquí mundo. yo los conozco ¿No como es cierto? paramilitares. Entonces, Yo aquí no los conozco como paramilitares. La Aquí los conozco como cooptación gente que han hecho, profesional. ¿cómo hacen los mineros? ¿Qué es lo que han estado haciendo AngloGold Ashanti? Cooptan a los periodistas, cooptan a los campesinos, compran predios por gobernantes, Y a mí también. nombran alcaldes con el dinero, no. nombran gobernadores con el dinero.
¿Usted qué cree que no? María Jimena, Afortunadamente la vamos gente a está demandarlo. reaccionando. Mire, a pesar de que le entregan a los campesinos, a los periodistas, compran la gente, ¿sabe qué ha sucedido? Un fenómeno. Hoy hay 6 concejales en Cajamarca. Hoy se está generando una consulta popular en contra de Algo Gloria Chanti en el propio Cajamarca. en Cajamarca. En el propio Cajamarca. Que hasta el año pasado no le podía dar. Contra asesinatos que han habido allá. Por Pero solamente no, plantear ese tema. Sí, porque esa es la triste realidad. Entonces lo que hay que decir, es una cosa. A mí que me vengan a decir que uno necesita la minería, o sea, que no puede vivir sin la minería, es que nosotros no estamos planteando. Nosotros no estamos diciendo que un barequero que coge y barequea, ¿no es cierto?, que no está usando mercurio ni nada, y hace y barequea, nosotros no. O el que está paleando en el río Conveima. Yo tengo 250 ahí en el barrio Libertador, 250 personas que con palas sacan arena todos los días y subsisten de eso. No, pero en ¿Usted las cree que condiciones más el río miserables, necesita, alcalde. Que les traigan material? qué El río necesita, Claro que no. especialmente el río Conveima. Hay por situaciones que se presentan allá por las erosiones de las cárcavas que hay. Entonces, nosotros no estamos diciendo que esa minería se... Pero la pregunta vaya, no está eso. Yo tengo a no menos de 500 metros, tal vez a unos metros, una mina de feldespato. Mire, Que le hemos dicho que tiene que controlarse. ¿Qué hemos hecho con el tema de cuando era Cementos Diamante y ahora Cemex? Que tienen que utilizar una minería diferente, ¿no es cierto? La tenemos ya, estamos bregando a ver qué pensaban hacer ahora en Cemex. Traernos entonces todos los transformadores que tienen dioxinas para quemarlos allá. Dijimos no, quémenlos en donde los están produciendo. O sea, ¿Es dónde, nosotros perdón? ¿Qué es dónde? En Jimena, pero- ¿En Bogotá? No, en donde sea, pero nosotros. donde sea, pero no, porque tienen que llevarse todos los transformadores a quemarlos en Ibagué. Yo también quiero que decir por una algo, planta de Jimena. cemento. Volvemos Entonces, después. Bueno, este tema toca hacer otro. Yo creo que porque hay que hacer otro programa porque, claro, es ver la propuesta que hace el alcalde no es simplemente no a la minería, sino a cambio de otra cosa, que es lo que está planteando usted. Más, eso es lo que he entendido yo, que ese tema lo dejamos para otro Pero la pregunta para no otro está que se programa. cambie otra cosa, ¿no? No, pero eso es lo que está planteando él. Bueno, Silverio, Sí, reflexiones yo finales. Yo creo que a la gente hay que decirle Y la cortas, verdad, por y esto favor. significa que la comunidad tiene que asumir unos costos por las decisiones que toma. Eso no es gratuito. Mire, no creo en el dilema agua-minería. El 70% del agua la consume la agricultura, ¿sí? El 22% la consume la industria y el 8% es el consumo humano. De ese 22% de la industria, solamente el 3% lo consume, 2 o 3% lo consume la minería. O sea, en eso debe haber claro, ese dilema no existe. El presidente Rafael Correa ya está muy claro en ese sentido. Él dijo, yo antes me tenían descrestado con el tema y ahora ya entendí, y entonces para que Ecuador salga de la pobreza tiene que hacer explotación minera responsable y bien hecha, no ilegal. Bueno, punto 1. Punto 2, yo sí creo que las comunidades tienen la legitimidad de hacerlo, ¿sí? Pero asumen el costo. Entonces, quien no quiera minería, pues no recibe regalías, pero no podemos pensar... Ibagué no tiene regalías, ¿sí? por eso no nos preocupamos. Sí, No tiene regalías. Ni nos han dado de regalías, ni Pues tenemos usted quedó regalías. vetado, Nosotros, alcalde, lo que por Ibagué Planeación Nacional lo Ibagué ha sacó. logrado subsistir sobre la base de otros. Pero ¿por de qué otro lo tipo sacó de Planeación situaciones? Nacional inicialmente de la ¿Cómo? lista por no rendir los informes? No. Tengo entendido que salió Bueno, Ibagué por las regalías. No, porque pues no, lo que pasó fue que el anterior gobierno no hizo ninguna diligencia para tener proyectos, para presentar proyectos a regalías, Se pierde, apoyar sí. proyectos a regalías. Además es una situación bastante compleja, porque primero las regalías en el Tolima, ya los pozos se acabaron, ya esto está en un detrimento terrible, ¿no es cierto? Lo único que ha quedado son zonas que como el agua la han utilizado para bombearla a los pozos, ¿no es cierto?, para poder hacer que produzcan más. Ese es otro de los temas que habría que mirar en detalle qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? ¿A dónde van a parar las aguas? Etcétera, etcétera. ¿Qué ha sucedido, no es cierto? ¿Qué va a pasar ahora con la nueva explotación que está usando Estados Unidos? Y que seguramente llegará aquí para hacerla y que El nosotros fracking venimos está de hablando, fracking. pero- Y fuera de eso, ¿cómo es que los pozos, por ejemplo, de Ortega, de purificación, cómo los han logrado mantener toda la base de la producción? Inyectando agua.
¿Cuánto hemos perdido? Solo el río Conveima, en los últimos 15 años, el 70% del caudal se ha perdido. Pero ¿por qué no recibe regalías? Estoy sorprendida que nosotros Ibagué... no, porque es que nosotros primero no éramos productores de petróleo, ¿cierto? Primera cosa. Segundo, porque... De minería. Primero, porque ya el monto de regalías ahora que hay es mínimo. Eso ha disminuido terriblemente. Eso ya no es la panacea, se acabó. O sea, ya eso ya no existe. Pero yo lo que quiero dejar muy en claro aquí es que lo que nosotros queremos es un ordenamiento muy diferente de la forma como concebimos la posibilidad de progreso y desarrollo hacia el futuro. Y no creemos, ni creemos que sea la minería la que nos va a dar un sustento a nosotros. Nosotros creemos en otras alternativas diferentes, ¿no es cierto? Y creemos que tenemos que preservar el suelo para otro tipo de actividades sobre las cuales nosotros podemos, por ejemplo, hemos abierto la frontera, queremos utilizar el suelo al máximo de otra manera diferente. Por ejemplo, Ibagué como una agrópolis. Y por eso tenemos que hacer un muy claro y definido uso del agua. Y necesitamos esa agua que hoy se está acabando permanentemente. Y por eso la reforestación que tenemos que hacer hacia nuestro río Conveima y hacia todos los sectores. Estamos preservando en este momento, hemos declarado reservas forestales, especialmente en los cerros orientales, y aspiramos a tener solamente en el cerro, para el próximo año, más de 15.000 hectáreas preservadas, fundamentalmente para preservar esa cuenca y preservar el agua. Entonces, sobre otra forma de que se puede reír hacia el futuro, turismo, educación, salud, el crecimiento que podemos generar a través de la cadena algodón, textil, confección, en donde somos la hortifruticultura, actividades que tienen que ver también, por ejemplo, con hacer de Ibagué una ciudad amable, saludable, en donde podamos convertirnos en una posibilidad. Son nuevos rumbos que tenemos que darle. Y la minería para nosotros no es la solución a nuestros problemas. Y cuando esta pregunta tan, según muchos, tan específicamente guiada, tan sesgada, esto lo va a decir... Lo va a decir el tribunal. Okay. Yo pienso nos toca irnos ya, imagínense. Se requiere una reforma del Código de Minas, o sea, ese Código de Minas no puede seguir, es una camisa hecha a la medida que se ha reformando la Corte. Claro, la Corte, pero es que ya el gobierno está desconociendo su fallo. Está pidiendo decretos que están suspendidos por el Consejo de Estado, o sea, hay un rompimiento de fondo, digamos, en lo que estaba planteado en el Código de Minas y la Constitución Política, y la Corte está buscando el punto de equilibrio. Se requiere una reforma de ese Código de Minas, un nuevo Código de Minas, pero consensuado, participativo, con consulta. Ya nos tocó irnos. Muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.